Vamos a comenzar este bloque hablando de una problemática de alcance internacional que no es nueva, pero que cuesta mucho visibilizar. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Tiene que ver con los migrantes. Gracias, Feli. Sí, así es. Una tragedia que ocurrió nuevamente en el Mediterráneo. Al menos y hasta ahora 79 personas que murieron en las costas griegas. Era una embarcación que iba desde Libia con el objetivo de llegar a Italia. Al menos un poquito más de 100 personas fueron rescatadas. Se habla de la posibilidad, si bien hablamos con frecuencia, lamentablemente, de las muertes de personas que intentan irse de un país a otro, ya sea porque escapan de un conflicto bélico, Sí. escapan de persecución, violación de derechos humanos, entre otras cuestiones. En este caso puede llegar a convertirse en una de las peores tragedias de los últimos tiempos, porque se considera que en esta embarcación que se hundió, todavía por supuesto no se sabe, pero podrían llegar a haber 400 personas. Es decir, claro, que si hablamos de que solo 100, un poquito más de 100 fueron rescatadas, bueno, el número de víctimas ascendería. el número de víctimas posiblemente ascienda, si bien es una zona justamente de casi 4.000 metros de profundidad, es decir, que va a ser complicado justamente, bueno, encontrar los cuerpos. Sí, realmente una tragedia a la cual tenemos que hablar nuevamente. Organismos no gubernamentales ya están llamando a manifestarse bajo un eslogan que me pareció interesante. Dice, no son accidentes, son asesinatos. Justamente, bueno, o haciendo referencia a, por un lado, porque hay distintos actores, los políticos. De hecho, hoy fue el funeral de Silvio Berlusconi y recordaba que tuvo una amistad muy fuerte, por ejemplo, con Muammar Gaddafi, que le pidió hasta último momento que no bombardeen Libia, ¿no? Muchas veces lo que pasa con muchos países es que, bueno, bombardean o pasan este tipo de situaciones. El caso de Libia, que queda con una guerra civil y que nadie después se hace cargo de esa situación que genera, en este caso, si bien la embarcación salió de Libia, también, por supuesto, hay migrantes de otros países, sobre todo de África, pero de Asia también. Bueno, digo, ¿qué pasa después una vez que está este conflicto? ¿Quién los recibe? Y en ese sentido, Feli, si te parece, compartimos unas placas porque Dale. Hoy justamente la ACNUR, la Agencia para Refugiados de la ONU, publicó su informe anual con un dato que ahí lo estamos viendo en pantalla. Uy, qué número, Leti. 8,4 millones de desplazados, lo que me decían que si se consideran los primeros meses, este número ya ascendió a 110. Es un número que no tiene registros. Son desplazados, es decir, personas que decía escapan por distintas situaciones como persecución, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, y que se desplazan mayoritariamente dentro de sus propios países, pero en algunos casos, bueno, atraviesan las fronteras. Bueno, algunos datos ahí lo decía con lo que tiene que ver con el desplazamiento, sobre todo en sus propios países. Si te parece, vemos otra de las placas con alguno de los datos. El 76%, y esto me parece un dato muy relevante con respecto a lo que decía, ¿no? Cuando se bombardea y qué pasa después con los refugiados y la gente que necesita un lugar para vivir. El 76% lo acogen los países de renta media y baja. Mirá vos. Es decir, que no los países que se suelen denominar como el primer mundo, los más desarrollados, a excepción quizás de Alemania. De hecho, hay países que tienen políticas muy hostiles. Muy hostiles, sí. Y bueno, esta particularidad son los subdesarrollados, que generalmente se suele denominar como subdesarrollados, los que más los reciben. El 70% en países vecinos, ¿no? Vemos el caso de venezolanos, venezolanas en Colombia, de afganos y afganas en Pakistán, ¿no? Siempre países cercanos. 3,6 millones de refugiados en Turquía. Turquía es el país que más refugiados recibe. Después es la República Islámica de Irán, 3,4 millones. Colombia, 2,5. Alemania y Pakistán, entre los países que más refugiados reciben. Y hay una placa más en la que podemos ver, bueno, las particularidades, ¿no? Los tres países de donde provienen más refugiados. Siria, que está en una guerra civil desde 2011. Ucrania, por supuesto, con la guerra, 5,7 millones. Afganistán, 5,7. Qué difícil dimensionar semejantes cifras, Leti. Exactamente, y por distintas situaciones, porque el cuarto es Venezuela, más de 5 millones de venezolanos y venezolanas, y después ya continúa Sudán, que lo decíamos. Consideran que ya casi 2 millones de sudaneses se fueron del país en lo que va del año, así que bueno, por supuesto, una tragedia muy grande la de estos millones de desplazados y desplazadas que buscan ni más ni menos, ¿no?,
un futuro, un Sí. destino en paz y bueno, lamentablemente Una mejor vida. muchas Una mejor veces, vida. exacto, encuentran la muerte, ¿no? Como los casi hasta ahora, repito, 79 migrantes que buscaban llegar a Italia y bueno, fallecieron en esta embarcación en las costas griegas. Gracias, Leti. Cuando digo cuesta visibilizar, me refiero a la comunidad internacional, sobre todo, que hace años brilla por su ausencia a la hora de tomar decisiones en conjunto.